Shabbat Shalom, amados hermanos. En esta semana, en este Shabbat, toca comenzar un nuevo libro, el segundo libro de Moshe Rabenu. Así que, mis amados hermanos, eso nos debe llenar de alegría, de gozo a profundo, porque leer Torah, estudiar Torah, es algo que nos debe satisfacer enormemente. No todos tienen esta oportunidad. Eh, Anoche que volvíamos a releer la parashá de la semana, este, mi esposa me decía, bueno, nada tiene que ver lo que dice Shemot con lo que se nos narra en las películas, en los cuentos, ¿verdad? Nada tiene que ver. Entonces, eh, Baruch Hashem, vamos a empezar el segundo libro de Moshe Rabenu y vamos a estudiar esta porción que se llama Shemot, nombres. Amén. Nombres. Por cierto, eh, hay una historia, hermanos, del rey de Cusar. Hay una historia que se llama el Cusarí, donde se dice que el rey de Cusar tenía sueños y en esos sueños se le decía, tus pensamientos son buenos, pero tus acciones no son correctas. Y constantemente, recurrentemente estaba teniendo este sueño. Y obviamente a este rey de Cusar le, le angustiaba saber por qué tenía este sueño. Y él obviamente quería tener tanto buenos pensamientos como buenas acciones. Y pues, según lo que se narra en esta historia, eh, pues quiso saber qué sería lo bueno, qué tendría que hacer para que sus pensamientos fueran de acuerdo a sus acciones. Pues se dice que llamó a un sacerdote católico, que llamó a un musulmán y les preguntó pues qué debía de hacer. Y obviamente el sacerdote católico le mencionó que creían en un solo Dios, en un Dios que había hecho los cielos y la tierra, que lo había hecho desde un principio, y lo mismo pasó con el musulmán, ¿de acuerdo? Que se creía en un solo Dios, ese Dios que había hecho los cielos y la tierra. Y amén de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el sacerdote católico le había dicho, y creemos en ese Dios, que se hizo hombre, vino a nacer como niño y cosas así. Bueno, eh, eh, el Kusarí nos señala que no estaba contemplado acercarse al judaísmo, eh, preguntarle al judaísmo, porque el rey de Kusar decía, bueno, eh, si esta minoría es siempre perseguida, siempre atacada y siempre es destruida, entonces pues obviamente no posee la verdad, no tiene la verdad, ¿de acuerdo? Pero sucede que en algún momento dado lo llamó a un rabino, a un jajam, y el jajam, eh, contrario a lo que respondieron las otras personas, este jajam dijo, nosotros creemos en el Dios que sacó a nuestro pueblo Israel de Egipto. Nosotros creemos en el Dios que sacó a nuestro pueblo Israel de Egipto. El rey de Cusar le dijo, oiga, espérate tantito, todos hasta ahorita me han dicho que creen en el Dios que creó los cielos y la tierra. Y tú me dices que tú crees en el Dios que sacó a Israel de Egipto. Mis amados hermanos, esto nos enseña que todos están de acuerdo en creer en el Dios que creó los cielos y la tierra. ¿De acuerdo? Pero creer en el Dios que sacó a nuestro pueblo Israel de Egipto es creer, mis amados hermanos, que no solo lo crió, sino que Dios, nuestro Padre, maneja el mundo. Amén. Que Dios conduce al mundo, que Hashem conduce al mundo. Y que Hashem tiene un pueblo, ¿de acuerdo? Un pueblo que ama y un pueblo que
como dice, que lo formó para él, para su gloria y para su honor. Un pueblo que nunca lo abandonará, que nunca dejará de ser su pueblo. Un pueblo en el cual cree en un Mashiach, ¿también? Es el, nosotros creemos en Yeshua como el Mashiach, es el Mashiach de Israel, no es de otro pueblo. ¿También? Eso es Shemot. Creer en Shemot, mis amados hermanos, es creer en el Dios que conduce al mundo y que tiene un pueblo elegido, un pueblo escogido, un real sacerdocio. ¿Amén? Un pueblo a través del cual Hashem va a llegar a las naciones o quiere llegar a las naciones. ¿De acuerdo? Un pueblo con el cual Hashem tiene un plan que nunca dejará de ser su pueblo. Amén. Por más que se porten mal, Hashem tiene un pacto con ellos. Ese es Shemot. Shemot indica que dice que Hashem le dijo a Faraón a través de Moshe, deja ir a mi pueblo, a Israel, mi primogénito. Cualquier otra cosa, cualquier otro pensamiento, mis amados hermanos, como se enseña, de que Israel ha dejado de ser el pueblo de Hashem, de que Israel, por sus pecados, ya no es el pueblo de Hashem, que Jesús vino y ahora este, su pueblo, el pueblo de Hashem, son los gentiles. Eso pues, obviamente no va de acuerdo. Amén. Entonces, el Kuzari enseña, mis amados hermanos, que precisamente Shemot nos habla de esa relación que Hashem tiene con su pueblo Israel. Pues bien, vamos a estudiar. Y miren, bueno, al igual que el rey de Cusar, que decía que tenía buenos pensamientos, pero sus acciones no eran buenas, tristemente, mucha gente hoy quizás tiene buenos pensamientos. Yo creo que mucha gente piensa el que al celebrar estas fiestas de diciembre está cumpliendo con la voluntad de Hashem. Sin embargo, podemos decir, como eh, se le decía en los sueños al rey de Kusar, sus acciones no son buenas. Bezrat Hashem, en algún momento dado, la luz de Hashem, la luz del Mashiach, eh, este, se puede revelar a las personas. Porque, como todo, sí, hay personas buenas, amén. Lo único que sus acciones no son correctas, no son las que Hashem quiere. Bueno, pues vamos a empezar a estudiar. Como siempre, hemos elegido un tema, mis amados hermanos. El propósito de nuestros temas mm, no es tratar de profundizar tanto, más bien es dar temas que nos ayuden, contemporáneos, dar temas que pues sí, nos faciliten el que podamos, pues, en nuestra vida, poder reflexionar, poder meditar, eh, temas actuales, temas que tengan que ver con lo que nos sucede, con lo que sucede al ser humano, amén. Y claro, está todo visto a través del prisma de la parasha, a través de los lentes de la parasha. Entonces, con ayuda de lo que escribe el Rab Joshua Berman, de Joshua Berman, vamos a tratar de dar un tema, amén, que como ustedes ya lo tienen allí, se llama piensa. Ya me imagino que a través de lo que expresa nuestro título, pues obviamente tendrán una idea de lo que vamos a tratar en esta plática. A Hashem, Be'ezrat Hashem, podamos transmitirlo y hacerlo correctamente, como he explicado, todo sea para nuestro crecimiento espiritual. Amén. Entonces, si leímos la parashá en esta semana, hermanos, pues ya ustedes saben que tenemos que la parashá nos habla acerca de cómo pues, nuestro pueblo Israel fue uh, esclavizado, cómo poco a poco fue llevado a la esclavitud, cómo nuestro pueblo Israel se multiplicó, cómo nace Moshe, cómo fue escondido, cómo fue salvado milagrosamente,
cómo en la misma casa de Faraón se gestó la liberación de nuestro pueblo Israel a través de este varón, de acuerdo a cómo Moshe huye de Misraim, también cómo Moshe vive 40 años y hace su vida, y Hashem le llama en el episodio famoso de la zarza, ¿de acuerdo? Cómo Moshe se niega y termina yendo, en fin, eh, pues vamos hay muchos temas, obviamente, todos, también aquí aparece el tema del nombre de Hashem, ¿de acuerdo? Esta expresión famosa de Ehyeh, Asher Ehyeh, en, en fin, muchas cosas de las cuales podemos hablar. Pero, pues obviamente, escogimos un tema pequeño, pero espero que con mucho mensaje para nosotros. ¿Amén? Eh, Fíjense eh, que a través de las películas, a través de muchas cosas, nosotros conocemos la historia del periodo, este, del difícil periodo, ¿verdad?, de esclavitud de nuestro pueblo Israel en Misraim. ¿Amén? Una esclavitud difícil, una esclavitud tremenda que se empezó a gestar. ¿De acuerdo? De hecho, muchos jajamín se hacen la pregunta, y bueno, ¿y por qué nuestro pueblo Israel fue hecho esclavo en Egipto? Cuando la Torah dice que se multiplicaron y nuestro pueblo llenó la tierra de Egipto, dice, y la tierra se llenó de ellos, nuestros jajamín enseñan que cuando los egipcios miraban a, a los miembros de nuestro pueblo Israel en el cine, ¿verdad?, en los centros comerciales, entonces dijeron, pues ya no nos parece, ¿no? O sea, que ellos estén en su lugar, pero no que vengan y, bueno, donde quiera los veamos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nuestro pueblo Israel eh, llenó los lugares gentiles, entonces, ¿saben qué pasó? Pues que a los gentiles, en este caso a los egipcios, no les gustó. Y en este caso vino la esclavitud. ¿De acuerdo? Bueno, eso es una de las tantas razones que a través de la parashá pues se dan de por qué vino la esclavitud. Ok, entonces, este difícil periodo, ¿verdad? Es un difícil periodo, pero que obviamente también hará de nuestro pueblo Israel lo que hoy es, ¿de acuerdo? De hecho, todo tendrá que ver con este periodo de esclavitud en Israel. Las fiestas, todo lo que pasa, de hecho, siempre se hará alusión a, a este periodo que nuestro pueblo Israel estuvo tanto libre como esclavo en Egipto. Ok, a través de la parashá también se nos cuenta que Hashem habló a Moshe Rabenu a través de la zarza ardiente, ¿verdad? Y habló con él para enviarlo, para redimir a nuestro pueblo Israel. Eh, Sabemos que Moshe, después de decir no, 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 al final, eh, pues sabemos que fue y se convirtió en ese gran líder que ha sido Moshe a lo largo de todos estos años. ¿De acuerdo? También sabemos, mis amados hermanos, que el faraón, cuando Moshe y Aarón se presentaron delante de él, y, y cuando Moshe expresaron la idea de Hashem de deja ir a mi pueblo, eh, no es correcto que lo tengas esclavizado, déjalo ir. Eh, Sabemos cuál fue la respuesta del faraón. La respuesta del faraón es, no los dejaré ir, no conozco a Hashem, así que como decimos hoy, háganle como quieran, yo no conozco a su Dios, no me interesa, no sé y no los voy a dejar ir. ¿Amén? Entonces, lo que trato de decirles es que conocemos muchos aspectos de la historia de este periodo que nuestro pueblo tuvo en Egipto. ¿De
¿verdad? Lo que quizás, mis amados hermanos, no es tan conocido es la increíble y relevante enseñanza de vida que el Ramjal, en este caso eh, Rabí Moshe Haim Lobsato, deriva de la forma en que el faraón manejó esta situación. El Ramjal eh, analiza cómo el faraón, cuando Moshe con Aarón, y de acuerdo a la instrucción de Hashem con los ancianos, llegaron ante el faraón y pidieron que dejara ir a nuestro pueblo Israel. Bueno, ustedes saben de qué manera se condujo el faraón. ¿De acuerdo? Por ejemplo, dice Shemot, capítulo 5, verso 6 al verso 9. Dice así. Y el faraón ordenó, no sigan dando paja al pueblo para que fabriquen ladrillos, etcétera, etcétera. Que ellos mismos vayan y recojan la paja, pero les impondrán la misma cuota de ladrillos que solían hacer ayer y antes de ayer, porque son flojos y por eso claman diciendo, vayamos y sacrifiquemos a nuestro Dios. ¿Qué hizo, qué hizo el faraón cuando Moshe y Aarón fueron y hablaron al faraón las palabras de Hashem? Bueno, lo que hizo es lo que acabamos de leer, que aumentó la carga al pueblo. De hecho, los capataces que eran de origen uh, de nuestro pueblo Israel, cuando vieron a Moshe le dijeron, oigan, ¿qué han hecho? Ustedes le han dado el cuchillo al faraón para que nos haga daño. Entonces, después de esto, Moshe obviamente le dice a Hashem, para esto me enviaste, para esto, para que al pueblo le vaya peor. ¿No ves? ¿No ves lo que está pasando? Hashem, la respuesta de Hashem es, ahora verás lo que va a suceder. Pero lo que nos interesa es lo que estamos viendo, cómo manejó, ¿verdad? Cómo manejó, mis amados hermanos, dice el Ramjal, y a través de esto nos va a dar una enseñanza de vida, la forma en que el faraón manejó esta situación. No conozco a Hashem y además pónganle más carga. Si tenían que hacer 1000 ladrillos al día, 500 ladrillos al día, lo seguirán haciendo, ¿de acuerdo? Pero ahora ellos tendrán que buscar los materiales para fabricar esos ladrillos. Entonces, pues la cosa se volvió más difícil, la cosa está más complicada, pues obviamente no es lo mismo que tenga todos los elementos ahí a la mano y empezar a hacer las cosas, que tú ir a buscar y después hacer las cosas. La Torah nos dice que el pueblo se derramó por todo el país para buscar los elementos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice el faraón? ¿Qué dice el faraón? Tendrán la misma cuota de ladrillos que solían hacer ayer y antes de ayer. Son flojos, son flojos. Y por eso andan diciendo, vayamos y sacrifiquemos a nuestro Dios. Tremendo, ¿no? Difícil. Entonces, el Ramjal, les decía yo, Rabí Moshe Haim Lusato, en el segundo capítulo de su libro, La senda de los rectos. Fíjense que viendo la biografía de este rabino, se dice que nació en 1707 y murió en 1746. Vivió 39 años. Y en nuestro pueblo Israel se tiene como un gran sabio. Amén. Quiero explicarles que en 39 años hizo lo que muchas veces nosotros con 70 o 80 años no hacemos. Entonces, esta persona vivió una vida, diríamos, con meta, con propósito, ¿de acuerdo? Y por eso es grande, ¿sí? Entonces, en el segundo capítulo de la senda de los rectos, el Ramjal, hermanos, explica que el faraón quería,
como ya lo estamos notando, sobrecargar a nuestro pueblo Israel con trabajo para que no tuvieran tiempo, para que no tuvieran energía para pensar en la libertad y en la redención. ¿Qué dijo el faraón? ¿Por qué están pensando cosas? ¿Por qué se les están metiendo cosas en la mente? ¿Por qué? Porque están ociosos. Así que hay que ponerlos a trabajar, hay que aumentarles el trabajo, ¿de acuerdo? Y así, cansados, desnutridos, son mal comidos, ¿de acuerdo? No van a tener tiempo, no van a tener energía para pensar en su libertad o en la redención. Van a estar ocupados, van a estar tan ocupados, tan cansados, que van a ser completamente incapaces de llegar a soñar con un futuro mejor. Entonces, ven ustedes la estrategia del faraón. El faraón dice, ¿por qué están pensando en libertad y por qué están pensando en redención? Porque tienen mucho tiempo libre, ¿de acuerdo? El tiempo libre da espacio para pensar. Entonces, hay que ponerlos a trabajar. Así que ahora que tenían que fabricar la misma cantidad de libros, de ladrillos, perdón, de ladrillos, obviamente imagínense si antes se levantaban a las 7 de la mañana para hacer ladrillos, ahora tienen que levantarse a las 5 o a las 4 de la mañana para buscar el material y luego empezar a hacer los ladrillos, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense la estrategia del faraón con nuestro pueblo Israel. Quiero que estén ocupados y quiero que estén cansados, que no tengan esa capacidad de llegar a soñar con un futuro mejor. Quiero que no piensen, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que dice el Ramjal cuando analiza esta parte de la Torah? Entonces, el Ramjal explica, hermanos, que este es el mismo obstáculo, eh, diríamos, a que muchos nos, ¿cómo se dice? Es el mismo obstáculo que a muchos nos bloquea el, el camino, ¿verdad? Y nos impide desarrollar nuestro potencial espiritual. Eh, el estar ocupados, el estar cansados, ¿de acuerdo? Entonces, por eso me interesó lo que escribe el Rafa y poder transmitirle esta enseñanza. Entonces, es qué es lo que nos impide, nos bloquea el camino, qué es lo que nos impide desarrollar nuestro potencial espiritual, es el que estamos ocupados, el que estamos cansados, mis amados hermanos, el que no tenemos tiempo para pensar. ¿De acuerdo? Entonces, en el tiempo presente nos, nos permitimos, fíjense, perdón, nos permitimos estar tan ocupados que, vamos a decirlo así, nunca, casi nunca, literalmente, tenemos el tiempo ni la paz mental para detenernos por un momento a pensar. De verdad, estamos inmersos en esta vida mundana, ¿de acuerdo? Obviamente no estoy diciendo que no hay que trabajar, que no hay que buscar el pan, que no hay que buscar la comida, ¿no? Sin embargo, la gente se llena, ¿verdad?, de ocupaciones e inventa ocupaciones, ¿de acuerdo? Entonces, eh, eso es lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, no tenemos tiempo ni paz mental para detenernos por un momento a pensar. A solo eso, a pensar, a, a analizar, a reflexionar eh, qué queremos, qué buscamos, cuál es el propósito de nuestra vida. Anoche, platicando con la familia, precisamente hablábamos de esta situación.
La persona tiene que pensar qué quiere, qué busca, qué desea, cuáles son sus anhelos, y si esos anhelos tienen que ver con el camino de Hashem, porque si lo que buscamos y lo que pensamos no tiene que ver con Hashem, mis amados hermanos, obviamente pueden ser buenas cosas, pero al estar desprovisto de que tenga que ver con Hashem, entonces parecieran no tener mucho sentido. La gente no religiosa obviamente le encuentra sentido, pero la persona religiosa, todo lo que hace, todo lo que busca, si tiene que ver con Hashem, entonces tiene sentido. ¿De acuerdo? Entonces, que la persona solamente se detenga a pensar. ¿De acuerdo? Y porque, porque fíjense, cuán a menudo nos tomamos un momento para pensar. Piensen, revisen. De hecho, y somos todos, o sea, todos, cuán a menudo nos tomamos un tiempo para pensar. Eh, ya sea, mis amados hermanos, por el trabajo. Yo entiendo que algunos trabajamos mucho, pues ya sea por el trabajo, ya sea por la escuela, hoy con este asunto de la pandemia, ¿verdad? Los hijos, todos andamos, aunque estamos en casa, fíjense, estamos siempre haciendo algo, ¿de acuerdo? Este, ya sea por las compras, ya sea por viaje, por salidas, en fin, no nos tomamos tiempo para pensar, ¿de acuerdo? Por una, por una o por otra razón, nos mantenemos ocupados todo el día, ¿de acuerdo? Todo el día estamos haciendo algo, haciendo alguna cosa. Así que muy poco, eh, casi no destinamos tiempo a pensar. Y esto se agrava mucho más, hermanos, todavía en nuestra generación. Nos ha tocado vivir una generación que vive muy rápido, que, que toda la vida se pasa volando, ¿de acuerdo? Eh, esta generación es una generación que vive a una alta velocidad y que vive, como les dijera, teniendo una satisfacción inmediata. De veras. O sea, si tú quieres algo, te metes a internet y enseguida lo compras y ya te llega. Y bueno, o sea, todo es inmediato. Nada hay que esperar, ¿no? Han pasado aquellos días en que, por ejemplo, si un muchacho quería comprarse una bicicleta, ¿de acuerdo? Esos días en que ahorraba y ahorraba y ahorraba, quería comprarse unos zapatos, eh, bueno, se iba a trabajar y no, ahora todo es muy fácil, ¿de acuerdo? Se habla de satisfacción inmediata. Entonces, así nos ha tocado vivir, ¿de acuerdo? Siempre corremos de una cosa a otra, ¿de acuerdo? Eh, y todo esto diríamos, por la tecnología moderna, ¿verdad? Entonces, de hecho tenemos que decir que no hace falta que corramos a ellas. Ellas vienen hacia nosotros, ¿de acuerdo? Hoy todo es así. Claro está, no estamos en contra de la tecnología. Cuando la tecnología es bien ocupada, cuando la tecnología nos ayuda para enfocarnos en el camino de Shen, obviamente todo es maravilloso. De hecho, en este momento que podemos transmitir a través del Facebook, todo está perfecto, todo está correcto, ¿de acuerdo? El problema, el problema, mis amados hermanos, es cuando, pues obviamente, la tecnología no nos deja buscar las cosas espirituales, ¿de acuerdo? Así que todas las cosas son buenas y todas las cosas
diríamos, son malas. Todo depende de cómo se usa. Entonces, la tecnología moderna ha hecho que no corramos a buscar las cosas. Las cosas vienen hacia nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, eh, hace poquito tiempo, dicen las personas, ¿verdad? Hace poquito tiempo pasábamos, los que podían tener una computadora, pasaban de su computadora al teléfono celular, ¿verdad? Y del celular a la computadora. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo en la actualidad con los teléfonos inteligentes, con iPad y con tantas y tantas cosas que ya ni siquiera se necesita hacer eso? ¿De acuerdo? Eh, todo, todo está, diríamos, con estos aparatos inteligentes, ¿de acuerdo? A donde quiera que vayas tienes tu información. O sea, es tremendo lo que está sucediendo, mis amados hermanos. Entonces, diríamos, antes tenías que dejar un instrumento para tomar otro. Hoy ya no se necesita de eso. ¿De acuerdo? Les digo, al ritmo que vamos, la gente lo que busca es que todo sea más fácil, es que inclusive que no haya necesidad de pensar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo, mis amados hermanos? Como les dije, no que la tecnología sea mala, ¿no? Sino que muchas veces no usamos correctamente la tecnología. Así que en el tiempo presente solo pasamos de una aplicación a otra, ¿no? Como se dice, de un website a otro, de un email a otro. O sea, ya no hay, como dicen, obstáculos. De hecho, cuando estamos elaborando nuestro tema y le pregunto algo a mis hijos, le digo, oiga, ¿puedo hacer esto? Y dice, sí, se puede hacer esto y esto otro. O sea, todo está muy fácil, ¿de acuerdo? Pero lo que nos interesa señalar es que el ritmo en el cual vive la humanidad, mis amados hermanos, es un ritmo vertiginoso, es un ritmo, eh, obviamente, las personas, fíjense, no muy grandes, pero que dejaron, no siguieron con la tecnología, obviamente se les hace enormemente difícil, porque se quedaron muy atrasados. Oye, pero no hay mucha diferencia de años, pero es, si no siguieron el ritmo, ¿verdad? Se quedaron. Y no son personas grandes, o no somos personas grandes, ¿de acuerdo? Porque todo se vive así, ¿de acuerdo? Eh, Así que nuestros dispositivos tecnológicos se volvieron ahora sí que nuestros compañeros constantes, ¿de acuerdo? Hoy ya no se puede vivir, diríamos, sin la tecnología, ¿de acuerdo? Pero aquí es donde me gustaría hacer un comentario que creo que tiene que ayudarnos y debe ayudarnos porque es importante, mis amados hermanos, eh, este, ya que la tecnología se volvió, eh, como decimos, algo que siempre está con nosotros. Eh, ya ven que se habla de la tecnología como que estamos conectados, ¿verdad? Entonces, hay pensadores que señalan que deberíamos cambiar la tecnología de conectados a desconectados. Fíjense. ¿Y por qué? Bueno, porque en realidad eso es lo que genera eh, eh, o lo que está generando la tecnología. Y de hecho es así. Hemos platicado que a veces en una mesa de restaurante, al tener todos sus celulares, nadie se hace caso, todos están en lo suyo. Entonces, la gente está pensando que ya no deberíamos hablar de que estamos conectados, sino desconectados.
porque eso es lo que están generando, eso es lo que está generando la tecnología. Si no los controlamos, si no controlamos estrictamente, ¿verdad? A estos dispositivos nos desconectan, ¿de acuerdo? ¿Y de qué nos desconectan? Obviamente de las relaciones reales, ¿sí? Eh, en este caso ya sea con otras personas o con Hashem. Entonces, la desconexión de estar conectados se volvió en este momento, hermanos, y con el tiempo será peor, tan pronunciada que incluso hay alarma en el mundo, diríamos, en el mundo no religioso. ¿De acuerdo? O sea, aún en aquellos que no creen en Hashem, dicen, oye, está sucediendo algo feo, ¿de acuerdo? En el mundo no religioso y hay muchos psicólogos, hay muchos médicos, hay terapeutas, ¿verdad? Que hablan y escriben sobre la gravedad del tema en vistas de su impacto sobre lo básico de la humanidad, o sea, las relaciones humanas. Entonces, como podemos notar, se está volviendo un problema, ¿de acuerdo? Y lo que estamos viendo, mis amados hermanos, como dice el Ramjal, ¿verdad? Cuando la persona eh, hace una cosa y hace otra, pues obviamente lo que se le quita, lo que no puede hacer, es que es pensar, ¿de acuerdo? Es pensar. Entonces, eh, entonces, uh, ¿cuándo tenemos tiempo solo para pensar? Porque ese es nuestro tema, pensar, ¿de acuerdo? Pensar, pensar. Ahora, ¿pensar para qué? ¿De acuerdo? ¿Por qué la persona necesita pensar? ¿Y saben qué, mis amados hermanos? Toda persona necesita tener momentos de reflexión, tener momentos de introspección, necesita pensar, eh, porque si pusiéramos un ejemplo, ¿de acuerdo? La persona necesita pensar mentalmente, por ejemplo, la forma en que le habló a algún compañero de trabajo esta mañana, ¿de acuerdo? Y entender si realmente fue amable, si fue respetuoso, si fue grosero, si fue despectivo. Eso necesita pensar, ¿no? Necesita pensar cómo trataste a tu esposa cuando te fuiste al trabajo, cuando llegaste del trabajo, cuando estás en la casa, ¿de acuerdo? Eso es lo que estamos pensando. Entonces, si tomamos este ejemplo que acabamos de señalar de que la persona necesita repasar mentalmente en qué forma le hablamos a un compañero de trabajo y tratar de comprender si uno fue amable, ¿de acuerdo? Si fuiste respetuoso, si no fuiste grosero, si fuiste despectivo. ¿Por qué? Porque todo va tan rápido que la gente no se da cuenta si, si ha sido grosera, si ha sido despectiva, si ha sido no amable con las personas. De hecho, las personas cuando a veces se nos ha confrontado y se nos ha dicho, oye, es que eres grosero, oye, es que eres despectivo, ¿qué dice la persona? ¿Qué? ¿Yo grosero? ¿Yo despectivo? ¿Cuándo? ¿Cómo? Dice, ayer me hablaste así, ayer te dijiste a mí así. Ajá. ¿Qué dice la persona? No, estás loco, yo no soy despectivo, yo no soy grosero, yo soy una buena persona. Yo no soy grosero, yo soy una buena persona. Pero ¿por qué no se da cuenta? ¿Por qué no entiende qué pasó? ¿De acuerdo? Porque, como estamos diciendo, no se ha detenido a pensar. Cuando la persona se detiene a pensar y dice, yo creo que sí, no fue correcto lo que le dije al amigo, a mi papá, a mi mamá, ¿no?
yo creo que levanté la voz, yo creo que pudo pensar esto, se puede mal pensar esto, voy a corregir esto. Ahora que llegue, le voy a decir, papá, mamá, yo dije esto y es muy posible que tú entiendas que a lo mejor te hice sentir mal, no es mi intención, ¿de acuerdo? Entonces, eso pasaría si la persona piensa, ¿de acuerdo? Entonces, como estamos diciendo, normalmente, como vivimos muy rápido, ¿de acuerdo? No nos damos el tiempo para pensar, la gente cree que no es grosera, la gente cree que no es despectiva, la gente cree que es buena, ¿de acuerdo? Entonces, eh, la verdad, mis amados hermanos, es que los pensamientos descritos no están muy lejos de lo que pensamos sobre nosotros mismos y por una buena razón. ¿De acuerdo? De hecho, para funcionar saludablemente, el ser humano debe ser capaz de sentirse bien consigo mismo. Es decir, que debe tener buena opinión de sí mismo. Entonces, sin embargo, intuitivamente nosotros reconocemos que si no pasamos el día convencidos de la fantasía de ser perfectos, nunca llegaremos a nada. Entonces, la persona le gusta, quiere entender, quiere comprender que es una persona buena. Si no, pues obviamente no funcionaría en este mundo. ¿De acuerdo? Eh, si nos creyéramos malos, si nos creyéramos perversos, diríamos, ¿a dónde iríamos? ¿De acuerdo? Entonces, para funcionar, como dije hace un momento, saludablemente, el ser humano debe ser capaz de sentirse bien consigo mismo. Y por eso dice, no, yo no soy grosero, yo no dije esto con maldad, yo no dije esto. Pero si se detuviera a pensar, a reflexionar, ¿de acuerdo? Entonces entendería que muchas cosas que hizo o dijo no son correctas. Y esa es la intención de nuestro tema, pensar, ¿de acuerdo? De hecho, muchas veces el esposo llega a la casa y dice, oye, ¿por qué está tirado esto? ¿Por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto otro? ¿Qué es lo que está dando a entender? Bueno, los que están aquí no hacen nada, están de flojos, y cuando le preguntan, oye, ¿por qué dices esto? Pues es que no hace nada, pero lo que está diciendo entonces es, ¿verdad? Que las personas que se quedaron no hacen nada, ¿de acuerdo? Entonces, eh, tenemos que detenernos a pensar, ¿de acuerdo? Entonces, pensar, pensar, hermanos, dedicarse eh, de forma regular al análisis y a la introspección. Esa es la invitación en esta mañana. Que dediquemos, que regularmente la persona esté analizándose, la persona esté auto, bueno, haciendo introspección, ¿verdad? Porque esto es bueno. De hecho, es una herramienta necesaria para mantener un proceso constante, un proceso organizado y, vamos a decirlo así, deliberado de crecimiento para llegar a tener sentido y significado en nuestra vida. ¿De acuerdo? Obviamente, todo a través de la observancia de las mitzvot, de los mandamientos de Hashem. ¿De acuerdo? Entonces, si la persona se analiza, si la persona eh, constantemente revisa su actuar, lo que dice, lo que hace, ¿verdad? Entonces será una herramienta para que en este proceso que nosotros queremos de crecer, de crecer y de que nuestra vida llegue a tener sentido, mis amados hermanos, llegue a tener significado, obviamente así lo vamos a poder lograr. ¿De acuerdo? De lo contrario, no. Y todo esto a través de que nosotros observemos las mitzvot de Hashem. No como religiosos ahora, ¿no? Para las personas que no son religiosos, obviamente tendrán
otros motivos, otras causas por las cuales autoanalizarse. Pero una persona religiosa tiene que hacer este análisis, obviamente, todo en el marco de las mismas. ¿De acuerdo? Esto es saber qué está haciendo con su vida, pero a través de lo que Hashem nos ordena hacer. Entonces, si vamos a vivir una vida realmente humana, es necesario asegurarnos de encontrar el tiempo, de encontrar el momento, vamos a decirlo así, la paz mental para analizar nuestra vida. ¿De acuerdo? Tenemos, tenemos que buscar el momento, el tiempo para buscar nuestra vida. Así que uno de los trabajos que tenemos, mis amados hermanos, o al cual estamos invitando, es que estamos viviendo muy rápido. ¿De acuerdo? Aún en esta misma pandemia en la que estamos viviendo, en la que estamos en nuestro hogar, aún no dejamos nuestro celular. Vemos una cosa, vemos otra, dejamos, ahora sí que la computadora nos pasamos al celular, dejamos el celular, nos volvemos a pasar a la computadora, pero no pensamos, ¿de acuerdo? Vemos imágenes, 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 videos y cosas, no pensamos. De hecho, para algunos, mis amados hermanos, estos tiempos que estamos viviendo de pandemia ha sido de un, eh, han sido muy buenos porque la gente ha podido pensar, ha podido, pero normalmente los que se aburren, los que eh, pensaban que toda la vida se fuera, entonces pues obviamente no, no piensa. De hecho, a veces se la pasa durmiendo todo el tiempo y entonces eh, no está pensando. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos vivir una vida realmente humana, es necesario que encontremos tiempo, encontremos el lugar, encontremos la paz mental para analizar nuestra vida. Entonces, obviamente, mucho más, aún si queremos vivir una vida realmente religiosa. Si la persona quiere vivir una vida realmente religiosa, necesita buscar ese momento. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nos analicemos, cuando tengamos esos momentos, debemos preguntarnos. La persona tiene que analizarse y tiene que decir, ¿qué hice hoy? ¿Qué hice hoy? Todos los días. Fíjense, ¿qué hice hoy? ¿Qué hice ayer? Amén. ¿Cómo me comporté esta semana? Así que tenemos que hacer un análisis de cada día, un análisis por semana, un análisis cada mes, cada Rosjodes, cada Rosjodes. Por eso decimos que este Rosjodes sea el principio y de cosas buenas y el final de las cosas negativas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo me comporté esta semana? Tenemos que preguntarnos cómo va mi relación con mi esposa, con mi esposo, eh, si es lo que, uh, si es la relación que yo quisiera tener con mi esposa o con mi esposo, ¿de acuerdo? Porque muchas veces decimos, pues ya, así como vamos, no, eh, ahí vamos, no, es realmente esta es la relación que yo quiero tener con ella, que yo quiero tener con él, ¿de acuerdo? Eh, Porque obviamente eh, nuestras relaciones tienen que mejorar con el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra relación con nuestros hijos es cómo estoy con mis hijos, ¿de acuerdo? Eh, Siempre será bueno. De hecho, cuando platicamos con la familia, nos damos cuenta de sus miedos, nos damos cuenta de sus angustias, nos damos cuenta de sus problemas para relacionarse, entendemos qué es lo que necesitan, entonces todo es bueno, ¿de acuerdo? Nos empezamos a conocer más, a entender más. Hoy, cuando platicamos y nos damos cuenta de las necesidades que tenemos como familia,
Ya no podemos actuar, mis amados hermanos, como si no tuviésemos el conocimiento. Lamentablemente muchas personas siguen, um, ¿cómo se dice? Llevando su matrimonio, llevando la relación con sus hijos como fueron educados con sus padres, aunque estuvieran mal, ¿de acuerdo? Y, y, y eso no es posible. Entonces, ¿cómo está nuestra relación con nuestros hijos, con nuestros amigos, con los vecinos, ¿de acuerdo? Eh, porque todo cuenta, ¿de acuerdo? De hecho, en los escritos de los discípulos de nuestro Ribe se dice que, por ejemplo, las personas religiosas debemos tener buen testimonio de los de afuera, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que preguntarnos tanto en la relación con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, es, les hablo con respeto, les hablo con calma, uh-huh. Es preguntarnos también si hemos logrado mejorar o controlar nuestro temperamento, ¿de acuerdo? De hecho también, si mejoramos este, en, en controlar nuestro temperamento, entonces todavía tenemos que preguntarnos aún más, ¿qué puedo hacer todavía para que esto sea mejor, para que yo sea mejor? Entonces, también tenemos que preguntarnos, hermanos, si creció nuestra relación con Hashem. Tristemente, bueno, con este asunto, eh, espero, ¿verdad?, que la comunidad y las personas que nos escuchan este, no nos hayamos relajado eh, pues mucho, ¿de acuerdo? Que nuestra relación con Hashem siga firme, siga a tope, que sigamos creyendo en Hashem, sigamos creyendo en nuestro Ribi Yehoshua como el Mashiach, ¿de acuerdo? Esto es que sigamos tan firmes, tan fuertes en nuestra emuná, en nuestra confianza en el Todopoderoso, ¿de acuerdo? Entonces, creció mi relación con Hashem porque es Hashem quien nos brinda constantemente todo lo que necesitamos, o sea, es Él, no hay más, ¿de acuerdo? O sea, todo lo que tenemos, cuando llega algo a nuestra mesa, cuando compramos algo, todo lo que tenemos es porque es Hashem el que está brindando todas estas cosas. Preguntarnos si realmente tengo una relación con Hashem, porque la persona puede creer en Hashem, pero tener una relación con Él, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de relación, es como de un padre con su hijo, ¿de acuerdo? Entonces, tienes una relación con Hashem. Ahora, si no la tienes, ¿qué puedes hacer eh, para que puedas dar los pasos necesarios, eh, obviamente en esa dirección, para poder tener esa relación con Hashem? Y, y bueno, pensar también, mis amados hermanos, que si te tomas el tiempo para hablar con Él, para agradecer lo que Él hace por ti, lo que Él te brinda cada día, a cada momento, obviamente tenemos que tener ese tiempo, ¿de acuerdo? Y eso es lo que tenemos que preguntar, eso es lo que tenemos que pensar, ¿de acuerdo? Entonces, también pensar en qué pudimos haber hecho mal y cómo podemos corregirlo, ¿verdad? Eh, cómo puedo corregir el error y, o evitar las trampas que me llevaron a cometerlo, porque tenemos que ver que hemos cometido faltas, hemos cometido errores, pero también tenemos el chance, tenemos la oportunidad para corregirlo. Entonces, el que te pongas a pensar por qué caíste, por qué cometiste aquel error. Pensar qué hicimos hoy, ¿de acuerdo? Entonces, si es algo bueno, si es algo que agrada a Hashem, es como puedo asegurar que continuaré haciéndolo. Normalmente no pensamos en eso.
Cuando hacemos algo bueno, decimos, hice algo bueno, ok, está bien. Pero tienes que pensar, bueno, ¿y cómo puedo hacer que esto bueno que hice lo siga haciendo todo el tiempo? Siga haciendo lo que a Hashem le agrada. ¿De acuerdo? Pensar, mis amados hermanos, es qué misbod, qué mandamientos cumplo bien y repito, cómo me aseguro de continuar por el buen camino. ¿Amén? ¿Qué puedo mejorar o qué no hago y cómo puedo rectificar esos defectos? Entonces, hay mucho que pensar para ello, pues sí, tenemos que dejar de estar ocupados. ¿Bien? Esa es la gran lección del Ramjal que ve cuando el faraón dijo, ¿por qué están pensando en libertad? ¿Por qué están pensando en redención? Porque están ociosos. Hay que ponerlos a trabajar. Bien, trabajando se van a olvidar de pensar en aquello. Bueno, nuestra generación hoy está muy ocupada y no tiene tiempo para pensar, no tiene tiempo para revisarse, para analizarse. ¿De acuerdo? Entonces, estas preguntas que hicimos, mis amados hermanos, son unas pocas de las tantas preguntas, ¿verdad? Eh, de lo que nosotros nos podemos preguntar, nosotros podemos ahora revisar de nuestra vida para que podamos entender si andamos por el buen camino, si estamos eh, buscando correctamente hacer la voluntad de Hashem o no. ¿De acuerdo? Entonces, como seres humanos, tenemos muchas preguntas que hacernos. ¿De acuerdo? Y así llegar a comprender cuál es el propósito por el cual estamos en este mundo. Entonces, quiero que sepamos que los resultados de establecer un tiempo para poder pensar, para hacer introspección, son increíbles. La gente, la gente que toma ese tiempo para analizarse, mis amados hermanos, obviamente puede verse, puede llegar a entender todo lo que pasa en su vida. ¿De acuerdo? De hecho, tenemos que decir que si hacemos esto, nuestras relaciones van a crecer positivamente. Nuestro control se fortalecerá. O sea, sabremos cómo dominarnos, ¿amén? Cómo alejarnos de las cosas negativas, cómo saber qué es lo que nos está haciendo daño. También nuestras tefilot, nuestras oraciones van a mejorar, ¿de acuerdo? Y, y algo muy importante, nuestras cualidades personales se van a refinar. Seremos más atentos, más amigables, más, ¿cómo se dice?, más empáticos con las necesidades de los demás. Eh, estaremos eh, siempre pensando en cómo ayudar, en cómo estar con el necesitado, con aquel que necesita una palabra de aliento. ¿De acuerdo? Entonces, y al final vamos a comenzar a tener una vida más feliz y más satisfactoria. Entonces lo que tenemos que darnos cuenta es que la forma en que a veces estamos viviendo no nos permite eso, no nos permite tener una vida feliz y, no, y una vida satisfactoria. ¿De acuerdo? Y eso es lo que buscamos. Pero ¿por qué no llegamos a eso? ¿Por qué no llegamos a entender eso? Porque obviamente vivimos ocupados todo el tiempo. ¿De acuerdo? Todo el tiempo en cosas que no nos permiten pensar, no nos permiten detenernos. ¿De acuerdo? Algo más, ya para ir concluyendo con nuestro tema. ¿De acuerdo? Es importante señalar, mis amados hermanos, que cuando la persona se analice, cuando la persona haga introspección, y fíjense, y descubra las virtudes que esa persona desea conservar o mejorar, ¿de acuerdo?
porque tenemos virtudes, ¿de acuerdo? Y tenemos defectos, ¿de acuerdo? Entonces, si nos analizamos y decimos, yo estoy muy bien en esto, de verdad, ¿cómo estoy eh, en esto estoy genial, ¿de acuerdo? La recomendación es que eh, mm, la persona se dé una merecida palmada en la espalda, ¿de acuerdo? Por supuesto, sin sentir arrogancia, ¿de acuerdo? No hay que tener arrogancia. La arrogancia no es buena. No podemos decir, qué bueno soy, ¿no? Este, pero sí, lo que estamos señalando, mis amados hermanos, es, eh, pues, ¿cómo le dijéramos? Ah, es creer que vamos por el buen camino, ¿de acuerdo? Y es bueno, ¿no? Cuando una persona va por el buen camino, sentirse satisfecho, sentirse contento, ¿de acuerdo? No todos a veces pueden transitar por el buen camino. Y eso es bueno, o sea, eh, sentirse contentos, felices, porque hace uno las cosas bien, pues obviamente tenemos que celebrarlo, ¿de acuerdo? No al grado de sentirse arrogantes, ¿de acuerdo? Pero sí al grado de sentirse bien con uno mismo. Ajá. Entonces, bueno, eso es importante. Cuando nos analicemos y descubramos que estamos bien, ¿no? Que tenemos virtudes, entonces, pues Baruch Hashem. Ahora, por otro lado, cuando obviamente va a ser inevitable que nos encontremos con nuestros defectos, es importante que nos enfoquemos ¿cómo? Que no nos enfoquemos en sentir culpa o pena. Eh, Ahora, es cierto, ¿no? Si una persona tiene que disculparse, en este caso ante Hashem, porque haya dejado de observar las misbot de Hashem, o ante una persona porque la haya ofendido, entonces discúlpate, haz teshuvah, siente remordimiento, siente el dolor que corresponda, pero adelante, ¿de acuerdo? La idea es no te recrimines, no seas duro contigo mismo, ¿de acuerdo? Tienes que pensar o tenemos que pensar que somos seres humanos, que cometemos errores y eso es así, ¿de acuerdo? En esta vida vamos a cometer muchos errores. Todos vamos a cometer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando ofendas a alguien, cuando lastimes a alguien? Obviamente hay muchas cosas que a veces no se pueden reparar del todo, pero hay que corregir todo lo que se pueda y seguir caminando porque de eso se trata. No podemos detenernos, amargarnos la vida, ¿de acuerdo? Así que la idea es en todo cambio, es siempre mantenerse positivo. ¿De acuerdo? Si hay muchas cosas que dirás, por más que quiero reparar lo que hice, no se puede. Pero pues, obviamente hay que seguir caminando, hay que seguir buscando a Hashem. ¿De acuerdo? Entonces, enfócate en sentirte bien contigo mismo para que puedas dar los pasos necesarios para corregir cualquier error. Entonces, tienes que prestar atención a todo lo que puedes mejorar y a todo lo que puedes crecer. ¿De acuerdo? Eh, También enfócate mucho en lo que Hashem espera y cree en ti. Si Hashem nos tomó, mis amados hermanos, para que formemos parte de su pueblo, obviamente porque Hashem vio algo bueno en nosotros, Hashem vio que tenemos el potencial para crecer, Él nos ha tomado Él tiene un propósito para nosotros. De hecho, toda la gente que Hashem creó tiene un propósito. El problema es que lo perdemos.
acuerdo? Entonces, cuando Hashem nos tomó, eh, Él cree en nosotros, Él nos ama y obviamente Él quiere que esta vida nosotros la transitemos y lo hagamos con éxito, ¿de acuerdo? Entonces, permite por Hashem que esos pensamientos se impregnen en todo tu ser y entonces también vas a poder creer en ti mismo y vas a sentir la energía necesaria para avanzar y para crecer. ¿De acuerdo? Entonces, esta gran lección nos las enseña el Ramjal, el Rabí Moshe Chaim Luzzatto. ¿Amén? Que solo vivió 39 años, pero me imagino entonces que esos 39 años los vivió, mis amados hermanos, intensamente. Yo solo conozco 2 libros de él, no sé si hay más, pero imagínense, a los 39 años ya 2 libros. Y 2 libros, obviamente, maravillosos, La senda de los justos, no recuerdo el otro. Pero entonces, eh, pocos años, pero una vida pegada a Shem con sentido. ¿Y todo por qué? Porque la persona se preocupó, mis amados hermanos, de tener el tiempo para pensar y para reflexionar. Y mucho ojo, que normalmente estas personas fueron perseguidas, normalmente estas personas vivieron vidas nómadas de un lugar a otro, ¿de acuerdo? Al ser judíos, mis amados hermanos, no tuvieron la vida muy fácil, pero nos dejaron enseñanzas para que nosotros busquemos a Hashem. Entonces, pensar es todo lo que necesitamos en esta vida. Pensar. Al pensar, nosotros podemos redireccionar nuestra vida hacia lo correcto y podemos ir dejando las cosas negativas. Amén. Siempre hay cosas que aprender, siempre hay cosas que cambiar, hay cosas que mejorar y hay cosas que podemos transformar de nuestra vida, tanto para nuestro bien como para el bien de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos, de los amigos y de todos los que nos rodean. Así que a trabajar, mis amados hermanos, porque la verdad que si seguimos así, eh, enfrascados en no pensar, pues obviamente vamos a equivocarnos mucho. En fin, espero, mis amados hermanos, que Hashem nos bendiga, como cada Shabbat, nos dé paz interior y podamos nosotros reflexionar mucho. Amén. Y que veamos las enseñanzas de la Parashá, las apliquemos a nuestra vida y tratemos de vivir esas enseñanzas. En el nombre de nuestro Ribi Yehoshua, Shabbat Shalom, que Hashem les bendiga a todos, cuídense mucho, Shabbat Shalom.